Las fuerzas terrestres imperiales, algunas veces incorrectamente referidas como el ejército imperial, fueron un brazo de las fuerzas armadas imperiales que tenían la responsabilidad principal de operaciones militares terrestres, bajo la supervisión del alto mando del ejército. Fue formada por reorganizadores del Gran Ejército de la República y mantuvieron su estructura de mando previo. Durante la era imperial, uno de los deberes más comunes del ejército fue el mantenimiento de guarniciones planetarias a través de la galaxia, al igual que mantener la guerra contra la Alianza Rebelde para restaurar la República. El ejército tuvo un papel principal en la llegada de Palpatine al poder y el derrocamiento de la República. El Imperio Galáctico se alzó tras el golpe de estado del Canciller Supremo Palpatine, en el cual, ante todo el Senado, declaró que para mantener la paz y el orden en la galaxia se debía suprimir el sistema democrático que poseía la antigua República, sustituyéndolo por uno de corte absolutista y opresor en el que la figura del emperador controlara todos los aspectos de la vida política. Tras convencer al Senado, Palpatine comenzó a ejecutar la parte final de su plan, eliminar a los Jedi para poder así perpetuarse en el poder. El plan orquestado por el emperador comenzó muchos años atrás, antes de que se vislumbraran las guerras clon, en el bloqueo de Naboo. Palpatine organizó dicho bloqueo, la fabricación del ejército clon y la posterior guerra entre la República y la Federación de Comercio, la cual también controlaba en las sombras. Una vez mauró la guerra y tuvo bajo su control al joven Anakin Skywalker, seduciéndolo al lado oscuro de la fuerza, reveló al ejército republicano a través de la Orden 66, acabando con la gran mayoría de caballeros Jedi que combatían en el frente. La gran matanza del Templo Jedi fue conducida por su nuevo aprendiz, Darth Vader, quien acabó con todos los Jedis del templo, sin hacer distinción alguna entre niños o maestros. Poco después, Vader viajó al sistema Mustafar, donde acabó con los líderes de la Federación de Comercio, acabado definitivamente con la guerra. La Guerra Civil Galáctica fue el primer conflicto a gran escala en la galaxia tras las guerras clon. En ella el ejército imperial no luchó contra otro ejército propiamente dicho, sino más bien contra una guerrilla. La Alianza Rebelde era fuerte en lo referido a naves espaciales, pero era débil en tierra y por ello se desarrollaron pocas batallas en este terreno, lo que acabó beneficiando a la rebelión. Batalla de Hoth es uno de los mejores ejemplos del poderío imperial en la superficie planetaria. En ella tanto la buena táctica de los generales, la fuerza de los vehículos AT-AT y AT-ST, y la contundencia de los soldados de asalto quedaron patentadas al invadir la base rebelde en poco tiempo. Durante la batalla de Endor, la arrogancia de Palpatine, que menospreció a los soldados rebeldes terrestres y a los foráneos Ewoks, le costó muy caro al Imperio. La batalla en torno al controlador del escudo de la segunda estrella de la muerte fue un desastre para las filas imperiales, que aunque sabían del ataque rebelde, no mandaron las suficientes tropas y vehículos de asalto como para aplastar a Han Solo y su equipo de incursión. Tras la fatídica batalla el Imperio se desmoronó y con él la armada y el ejército imperiales, que se fracturaron en diversas facciones dirigidas por los más importantes Moffs y almirantes. Tras la derrota en Endor el Imperio no fue destruido de manera total. La Nueva República consiguió el control de muchos de los sistemas más importantes de la galaxia, pero aún así, los grandes Moffs y almirantes nunca se dieron por vencidos. Durante esta época los soldados imperiales luchaban contra ellos mismos debido a las innumerables batallas por el poder entre los altos cargos del Imperio. Muchos soldados decidieron abandonar las filas imperiales para formar parte del ejército de la República o por estar en desacuerdo con la situación en la que se encontraba el remanente. Con la unión de facciones que Gilad Pellaeon y Natas Daala llevaron a cabo, el ejército se reforzó aunque no fue lo suficiente como para derrotar a la República. Por ello se firmaron en el 19 los acuerdos de Bastión, donde se daba por finalizada oficialmente la Guerra Civil Galáctica tras 21 años de conflicto. Antes de la redacción de dicho tratado, el ejército imperial había llevado a cabo multitud de acciones contra la República. Entre ellas podemos destacar la ayuda a Lord Sidesan y los discípulos de Ragnos, ya que la mayoría de las campañas imperiales contra la Nueva República eran llevadas a cabo por la flota imperial, siendo pocas las veces en las que las fuerzas terrestres tuvieron que intervenir de forma masiva. Guerra Yuuzhan Vong. Tras la firma de la paz, el remanente se había mantenido aislado e inactivo en su territorio. Pero la llegada de los Yuuzhan Vong y el comienzo de una nueva guerra hizo que el ejército y la armada imperial tuvieran que alzarse de nuevo. A pesar de que los Moffs se mostraron reticentes a unirse a la República, tras la quema de Bastión, los imperiales se aliaron definitivamente con los republicanos.
La Armada Imperial tuvo un papel fundamental en el transcurso del conflicto, participando en un gran número de batallas desde la entrada en la Guerra del Imperio. El ejército fue menos definitivo pero no por ello menos importante ya que participó en la dura y costosa liberación de Coruscant. Bueno, eso ha sido todo, espero que les guste y no olviden dejar su like, comentar y suscribirse.